Bienvenido a una nueva historia de terror y misterio. Prepárate para un viaje que te dejará comprometido y asustado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal para obtener informes de suspensión más oscuros y detallados. Aquí, cada historia es un paso más hacia lo desconocido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comencemos. Oscuros reflejaban una mezcla de emoción y temor. Creo que nos hemos perdido, Lucas, susurró, su voz apenas audible sobre el murmullo del viento. Lucas, intentando disimular su propia incertidumbre, le guiñó un ojo. Tranquila, Mari. El mapa es claro. La casa abandonada tiene que estar cerca. Sofía, la más curiosa del grupo, se adelantó unos pasos, su mirada fija en el horizonte. No sé por qué, pero siento que estamos siendo observados, comentó, su voz resonando en el silencio del bosque. Pedro, el más escéptico, soltó una carcajada burlona. Estás viendo demasiadas películas de terror, Sofía. No hay nada que temer aquí. Ana, la más sensible del grupo, se estremeció. Tal vez tengas razón, Sofía. Siento una energía extraña en este lugar. Después de caminar durante lo que pareció una eternidad, finalmente divisaron la casa. Era una construcción imponente, de madera oscura y vetusta, que se erguía solitaria en medio del bosque. Las ventanas, vacías y oscuras, parecían ojos sin vida que los observaban fijamente. «Parece sacada de una pesadilla», exclamó Sofía, su voz llena de asombro. Con cautela, los amigos se acercaron a la casa. La puerta principal colgaba de sus goznes, invitándolos a entrar. El interior estaba sumido en una penumbra profunda, interrumpida solo por los rayos de sol que se filtraban a través de las grietas de las paredes. El polvo cubría todo, creando una capa espesa que silenciaba cualquier sonido. «No me gusta nada de esto», murmuró Pedro, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ignorando las advertencias de Pedro, Sofía se adentró en la casa, seguida por los demás. Las habitaciones estaban vacías, excepto por algunos muebles destartalados y objetos cubiertos de polvo. En una de las habitaciones, encontraron un diario antiguo, sus páginas amarillentas por el paso del tiempo. «Miren esto», exclamó Sofía, mostrando el diario a los demás. «Parece que alguien vivía aquí». Con curiosidad, comenzaron a leer las entradas del diario. Las palabras escritas a mano revelaban una historia de terror y misterio. La familia que había habitado la casa había sido atormentada por sucesos inexplicables, y el padre había desaparecido misteriosamente. «Creo que deberíamos irnos», dijo Ana, su voz temblorosa. «Este lugar da mucho miedo». Pero antes de que pudieran salir, un fuerte viento comenzó a soplar, haciendo que las ventanas rechinaran y las puertas crujieran. Las sombras danzaban en las paredes, creando formas grotescas que se contorsionaban y cambiaban constantemente. Un escalofrío recorrió la espalda de los jóvenes. La sensación de ser observados era cada vez más intensa. De repente, un grito desgarrador resonó en la casa, seguido de un silencio sepulcral. Los amigos se miraron, el terror reflejado en sus ojos. Sabían que no estaban solos. Algo oscuro y maligno acechaba en las sombras de aquella casa abandonada. ¿Qué pasará con los jóvenes amigos? ¿Lograrán escapar de la casa o quedarán atrapados en su interior? Isabel, siempre me preguntaste por qué los viejos hablaban en esta casa como si fuera algo prohibido. Mi abuela decía que aquí pasaban cosas malas, pero nunca me contó los detalles. Julián, ¿por qué estamos aquí, no? Para descubrir la verdad. Y esta vez apareció la vieja cámara de mi abuelo. Veremos si capturamos algo interesante. Julián sacó la cámara, enfocó la casa y se aseguró de que sus amigos cayeran en el encuadre. Manuel, el más racional y escéptico del grupo, se limitó a responder. «Manuel, eso es ridículo. Es solo una casa abandonada. Las leyendas son solo cuentos para asustar a los niños pequeños y nada más». Isabel, entonces, ¿por qué estás aquí, Manuel? Nadie te obliga. Manuel, porque alguien tiene que ser la voz de la razón, sobre todo con Julián buscando fantasmas por todos lados. La conversación fue interrumpida por un viento arrepentido que hacía crujir las hojas de los árboles entre sí, como si el bosque hablara. Isabel se estremeció. Había algo en el aire que no podía explicar, una especie de tristeza profunda que parecía emanar de la propia casa. Finalmente decidí unirme. La puerta se abrió con un grito agudo que rompió el silencio como un grito. En el interior, el polvo flotaba en el aire y la luz de la luna que se filtraba por los senderos del viento creaba sombras inquietantes en las paredes. Cada paso cruzaba el suelo bajo las tartas, resonando en el vacío de la casa.
Isabel tomó la delantera, seguida de Julián y Manuel. Mientras caminaba por el pasillo principal, sus oídos escucharon un susurro apenas audible. Fue suave, casi un susurro, pero Isabel lo sintió como una voz que la llamaba por su nombre. Voz, Isabel, Isabel. Elizabeth cedió en segundo lugar. Isabel, ¿escucharon eso? Julián, ¿qué? Isabel, alguien susurró mi nombre. Manuel se rió, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Manuel, vamos Isabel, te estás imaginando cosas. Es solo el viento. Pero sus ojos reflejaban algo de preocupación. A pesar de su escepticismo, había algo en el lugar que le hacía sentirse incómodo. Isabel abrió el diario con manos temerosas. La primera página estaba amarillenta y frágil, y las palabras escritas con tinta gastada eran apenas legibles. Se le abrió la garganta y empezó a leer en voz alta. El año 1945. Hoy regresó a la casa del bosque. Las voces no me dejan en paz, y todas las noches sudo con sombras que se mueven en las paredes. Alguien, o algo así, que me llame por mi nombre. No sé cuánto más puedo aguantar. Pero debo ser fuerte. La casa tiene secretos que pertenecen a mi familia. Y si no hay algo, estas sombras me seguirán para siempre. Isabel cerró el diario de golpe, sintiendo un tambaleo que le hizo retroceder la columna. Las palabras de su abuela resonaron en su mente y una sensación de conexión inexplicable la invadió. Julián estaba fascinado, mientras Manuel miraba fijamente, tratando de racionalizar lo que acababa de leer. Manuel, no significa nada. Es solo una coincidencia, una superstición. Quizás tu abuela simplemente tuvo pesadillas. Julián, ¿pesadillas? Vamos, Manuel, hasta tú debes admitir que esto es extraño. Isabel, bajando la voz, siento que esta casa nos está mirando. ¿Cómo sabes que estamos aquí? Isabel escuchó un sonido suave, como el llanto de un niño, proveniente del piso de arriba. Los amigos se miraron tensos. Julián encendió una linterna y apuntó hacia las escaleras. Julián, ¿escucharon eso? Hay alguien allá arriba. Manuel, eso no es divertido. Creo que deberíamos irnos. Pero Isabel, sintiéndose inexplicablemente atraída, decidió subir, y sus amigas la siguieron. En cuanto subían, Osam parecía se afastar. O buraco estaba denso e a escuridão aumentaba. Ao final da escada, o silencio era profundo. Isabel notó um espelho antigo na parede. Ao se aproximar, viu algo estranho, uma figura de mulher atrás deles, como rosto oculto. Paralisada, murmurou. Isabel, não estamos sozinhos. A figura no espelho estendeu a mão, enquanto o susurro preenchia ao ar. Vos, regresa, Isabel. Isabel dio un paso atrás, dejando caer el diario, dejando al descubierto una hoja con un retrato de una joven idéntica a ella. La noche avanzaba y la casa abandonada parecía más inquietante a la luz de la linterna de Julián. La conferencia del diario de Teresa dejó a Isabel, Julián y Manuel en estado de ignorancia, con la piel erizada y la mente llena de preguntas. Isabel sostuvo el diario con fuerza, como si fuera la única conexión tangible con la historia oculta de su bisabuela. Se encontró en la habitación donde Teresa solo escribía, y cada rincón de la habitación parecía impregnado de un pasado que aún no había desaparecido por completo. Mientras Isabel abría las páginas amarillas hoy, Julián observó la expresión de su amigo. Sus ojos muestran una mezcla de tristeza y miedo, pero también una extraña fascinación. Lo leyó en voz alta, como si cada palabra de Teresa trazara una parte de la vida atrapada entre esas paredes. Isabel leyó en voz alta una entrada más personal, donde Teresa contaba cómo su madre, doña Catalina, la había traicionado para vivir en esa casa en el bosque después de la muerte de su padre. Isabel sintió que la vida de Teresa estuvo marcada por la soledad y el aislamiento, y en esa soledad nació un amor prohibido por un hombre llamado Esteban, que vivía al otro lado del bosque. Querido diario, no sé cuánto tiempo más podré soportar esto. En mis noches de soledad pienso en Esteban. Sueño con él, pero nuestra relación es imposible. Mamá nunca lo permitiría. A veces siento que esta casa realmente nos está separando, como si algo oscuro quisiera mantenernos separados. Pero me prometió que lo volvería a ver, pasara lo que pasara. Manuel, esta historia está llena de secretos. Isabel, ¿cómo es posible que nadie de su familia haya hablado con ella? Isabel, tal vez mi abuela o mi madre lo sabían, pero yo preferí guardar silencio. ¿Quién quiere dejar constancia del sufrimiento de alguien tan joven atrapado en esta casa? El diario también reveló la presencia de Emiliano, un hombre oscuro que apareció en la vida de Teresa y su madre. Teresa mencionó que Emiliano era amigo de la familia, pero no exactamente como conoció a su madre.
Cada vez que Emiliano visitaba la casa, Teresa sentía un malestar inexplicable, una opresión en el pecho que no podía ignorar. Emiliano se convirtió en un huésped frecuente, alguien de quien mamá dependía cada vez más. Sin embargo, no puedo confiar en él. Algo en su mirada me dice que hay motivos ocultos, que conozco secretos que podrían destruirme. Escuchó a su madre hablarle en susurros sobre un poder oculto, pero no sabía lo que significaba. Julián, ese señor, Emiliano, suda como alguien peligroso. Parece que hubo una poderosa influencia sobre la Madre Teresa. Isabel, sí, pero lo extraño es que Teresa nunca especifica lo que realmente quería. Es como si toda su presencia estuviera rodeada de misterio y miedo. Isabel recurrió a otra entrada del diario que narraba un encuentro entre Teresa y Esteban en el bosque. En cada línea, Isabel podía sentir la intensidad del amor de su bisabuela y la desesperanza que sentía al saber que su relación estaba condenada al fracaso. A pesar del peligro, Teresa se aventuró a salir de noche y encontró a Esteban en un claro del bosque, donde podía ver sin ser vista. Esta noche volví a ver a un Esteban, bajo la luna. Sus manos me sostuvieron y por un momento olvidé todo el miedo, todo el dolor que me rodeaba. Pero sé que esto no puede durar. Emiliano empezó a preguntarse, y temo que su enfado no tiene límites. Isabel dio la charla y miró a Julián y Manuel. Estaba claro que Teresa estaba atrapada en una situación sin salida, pero había algo en sus palabras que reflejaba una resistencia inquebrantable. Julián le dio unas palmaditas al hombre, como si intentara transmitirle apoyo. En las últimas entradas, Teresa empezó a mencionar que, durante las noches, escuchaba a Emiliano descender hasta el dueño de la casa. Me pareció verlo cargando velas y libros viejos, y que a veces escuchaba canciones bajas y reverberantes desde la oscuridad de la balanza. Anoche, cuando Emiliano pensó que dormiríamos todos, se fue al ático. Desde la puerta entreabierta vimos símbolos dibujados en el suelo y una cruz negra en el centro. No entiendo lo que estás haciendo, pero siento que es algo malvado, algo que podría atraparnos aquí para siempre. Intenté decírselo a mamá, pero ella solo me miró en silencio, como si lo hubiera superado, como si también se hubiera visto obstaculizado. La voz de Isabel se quebró un poco mientras hablaba. Me imaginé a Teresa observando en secreto ese extraño ritual, aterrada, pero decidida a saber la verdad. Julián y Manuel también estaban inmersos en la historia y un sentimiento de inquietud los invadió al imaginar las oscuras prácticas de Emiliano. Teresa menciona un símbolo en el espejo de su habitación, un círculo con una cruz en el centro, adherido casi imperceptiblemente al marco dorado del espejo. Decía que su madre solía decir que ese símbolo protegía la casa, pero ahora sospechaba que, en realidad, podría haber sido un truco, algo que aseguraba que nadie pudiera escapar de la influencia de Emiliano. Isabel, ese símbolo debe significar algo importante. Si Teresa pensara que la estaba frenando, tal vez tendríamos que descubrir cómo romperlo. Manuel, ¿y si en vez de protegernos haces que las almas queden atrapadas aquí? La idea dejó a todos en silencio. El símbolo podría ser la clave para liberar a Teresa, al menos, podría estar reforzando la maldición que Emiliano había puesto sobre la casa. En las últimas páginas, Teresa dejó un mensaje para quien quisiera encontrar el diario. Habla de una intención fallida de escapar de casa y de sentir que se acabó el tiempo. También decidió que Emiliano, en su obsesión, dejara de buscar algo más en esta vida, algo que implicara sacrificio y sangre. Él intentó hacerlo, pero cada vez que lo intentaba, sentía una fuerza invisible que me detenía. Es como si Emiliano hubiera atado mi alma a este lugar, condenándome a vagar para siempre. Si hay alguien aquí, busque el símbolo en el espejo y destrúyalo. Es mi única esperanza de liberación. Isabel cerró lentamente el diario, sintiendo la desesperanza de Teresa como si fuera su propia historia. Julián y Manuel se miraron comprendiendo la gravedad de lo que habían descubierto. Convencido de que el ático contenía las respuestas, decidió dirigirse allí. Bajaron la balanza en silencio, cada paso resonaba en la oscuridad. La puerta del ático era pesada y vieja, con extrañas marcas grabadas en su superficie. A medida que se fortaleció, el aire helado los envolvió y el olor húmedo y mohoso llenó sus pulmones. El ático era un espacio grande, lleno de pulpos y sombras, y en el centro del piso estaba el símbolo que Teresa había descrito, un círculo y una cruz dibujados con incensario negro. Alrededores, restos de velas derretidas y marcas de escritos antiguos que parecían malditos. Isabel sintió una presión en el pecho, como si la oscuridad quisiera apoderarse de ella. De repente, un suave sonido rompió el silencio y la figura de una mujer apareció en la penumbra, acercándose lentamente a ellos. Era una sombra tenue, pero sus ojos ardianos reflejaban una profunda tristeza y odio. Isabel, ¿Teresa? Antes de que pudiera decir algo más,
La figura levantó una mano y señaló el símbolo en el suelo, mientras una voz débil resonaba en el ático. «Libérame, destruye el símbolo». La figura desapareció en un susurro, dejando a Isabel, Julián y Manuel temerosos del terror, pero decidieron destruir la maldición que la mantenía atrapada en Teresa. Mientras el denso silencio se apoderaba de la casa, Isabel, Julián y Manuel permanecían inmóviles en el cenáculo, contemplando el antiguo y enigmático espejo que Teresa había mencionado en su diario. Las palabras del diario aún resuenan en sus mentes, junto con la imagen de la figura oscura que se había reflejado momentos antes. La madera oscura del marcador estaba llena de símbolos que parecían estar a la luz de la linterna, y cada marco estaba lleno de secretos que parecía mejor no revelar. Isabel, con el diario de su bisabuela en las manos, se mira en el espejo, intentando encontrar algún rastro de aquella figura que vio. Sentí una mezcla de miedo y fascinación, como si el espejo fuera un llamado de una manera imposible de resistir. Isabel, poco a poco, también tuvo una mano en el espejo. Julián y Manuel intercambiaron miradas preocupadas. Julián: Isabel, esto es una locura. No sabemos por lo que podrías pasar si tocas ese espejo. Isabel: lo sé, pero siento que algo, o alguien, me llama. Este espejo es el mismo que menciona Teresa en el diario. Quizás tenga una manera de conectarse con ella a través de él. Isabel posó sus dedos sobre el frío cristalino del espejo, y en ese momento, una luz imperceptible iluminó la superficie. A través del reflejo, Isabel pudo vislumbrar lo que parecía ser la figura de un joven que le devolvía la mirada. Era ella, pero no era ella. Llevaba ropa de otra época y sus ojos tenían una expresión de melancolía y desdén. La figura desapareció tan rápido como apareció, dejando el corazón de Isabel acelerado. Julián, al notar el cambio en Isabel, preguntó: «Julián, ¿qué viste?» Isabel: fue como si fuera yo, pero en otra vida. Llevaba un vestido viejo. Creo que fue Teresa». Manuel observó la mirada con recelo y dijo en un susurro: «Manuel, quizás el espejo no refleja la vista de alguien, pero alguien se ha quedado atrapado en él». Isabel miró a Manuel, sus palabras resonando en su mente. La idea de que su bisabuela pudiera quedar atrapada, en este caso, fue la culminación de una mezcla de compasión y horror. Decidida a encontrar respuestas, Isabel abrió el nuevo diario de Teresa y buscó más detalles sobre el espejo. Encontré una entrada inquietante en la que Teresa describía un momento en el que tenía sentido que alguien la estuviera mirando desde el otro lado del cristal. Hay algunas noches en las que siento que el espejo me observa, como si algo oscuro brillara detrás de mi reflejo. Mamá siempre decía que el espejo es una puerta, y que debemos tener cuidado con lo que no dejamos entrar o salir. Julián: ¿una puerta? ¿Es posible que? Manuel: esto lo que explica es lo que ves, Isabel. Quizás este espejo conecte nuestro mundo con algo más allá. Isabel asintió lentamente. La idea de que el espejo fuera un umbral entre dos mundos era a la vez aterradora e intrigante. Decidido a comprobar si realmente el espejo era un umbral, Julián tuvo una idea. Julián: ¿tú tratasteis de hablar con Teresa? Quizás, si tu espíritu está atrapado aquí, podamos ayudarte a liberarte. Isabel dudaba, pero su deseo de ayudar a su gran esposa era mayor que su miedo. Respirando profundamente, cerró los ojos y susurró: Isabel, Teresa, si estás aquí, si puedes oír, por favor daña una señal. Queremos ayudar. Los tres esperaron en silencio y por un momento no pasó nada. Pero de repente, una suave brisa entró en la habitación, lo que significa que todas las ventanas estaban cerradas. El espejo parecía brillar con una luz tenue, como si respondiera a su llamado. En ese momento, Isabel sintió una presión en el pecho, una presencia que parecía querer comunicarse, pero no encontraba las palabras. El reflejo en el espejo se oscureció y la figura de Teresa apareció nuevamente. Esta vez, su expresión era de desesperanza y sus labios dejaron de formar palabras silenciosas. Isabel, con voz temblorosa: ¿qué quieres decir, Teresa? ¿Estás atrapado aquí? La figura asintió levemente y levantó una mano, señalando el marco del espejo. Isabel miró más de cerca y notó que había algo grabado en el borde del marcador, símbolos que antes parecían simples adornos. Isabel examinó los símbolos con atención. Se capturaron pequeñas piezas que representaban figuras entrelazadas en formas intrincadas, algunas que parecían figuras humanas y otras que parecían representar sombras o espectros. En el diario encontré una entrada en lo que Teresa dijo sobre estos mismos símbolos. Emiliano me habló de los símbolos. Dice que es una barrera que protege la casa. Pero tengo la sensación de que lo que realmente pasó es que estamos estancados aquí, que estamos estancados para siempre. La revelación sobre Elizabeth fue como un golpe. Emiliano no había colocado estos símbolos para proteger a Teresa y su madre,
solían usarlos para asegurarse de que sus almas nunca escaparan de casa. Manuel, entonces, si destruyéramos estos símbolos, tal vez podríamos liberar a Teresa. Julián, pero también podríamos desatar algo que no podemos controlar. No sabemos para qué se publicaron realmente estos símbolos. Isabel miró el rostro de Teresa en el espejo y la tristeza en sus ojos fue suficiente para convencerla. Sabía que tenías que intentarlo, que tu bisabuela merecía descansar en paz. Isabel, no podemos dejarlo aquí, Julián. Si Teresa fue condenada a quedar atrapada por culpa de Emiliano, tenemos que ayudarla. Julián y Manuel guardaron silencio, aunque el miedo se palpaba en sus rostros. Isabel sacó un pañuelo de su bolsillo y empezó a mover uno de los símbolos del marcador, intentando difuminarlo. Al principio no pasó nada, pero poco a poco el símbolo empezó a desvanecerse. De repente, el entorno de vida cambió. Se encendió la luz de la linterna y se registró una escalada para los tres amigos. El reflejo en el espejo se volvió desgarrado, oscuro y sombrío, justo cuando la habitación del otro lado se llenó de sombras. Mientras Isabel continuaba desdibujando el símbolo, una voz baja y retumbante llenó la habitación, proveniente del espejo. Era una voz que no era la de Teresa, sino una presencia masculina, fría y malvada. «Vos, ¿crees que puedes desafiarme? Esta casa es mía. Teresa es mía». Los tres amigos retrocedieron aterrorizados. Isabel sintió que una fuerza invisible intentaba empujarla hacia el espejo, como si quisiera atraparla dentro. Julián la agarró del brazo y se lo quitó, rompiendo el contacto con el hito. «Manuel, tenemos que salir de aquí, esto es muy peligroso». Pero Isabel se resistió y decidió dejar en libertad a Teresa. Me miré al espejo una vez más, a pesar de la oscuridad del interior, pude ver la figura de su bisabuelo asintiendo con determinación. Fue como si Teresa se diera cuenta de que este era el único momento en el que tendía a liberarse. Con renovada determinación, Isabel se acercó nuevamente al espejo y, junto a Julián y Manuel, comenzaron a difuminar el último símbolo. La voz en el espejo gritó en un tono de desesperación y furia, mientras las sombras parecían extenderse hacia ellos. Pero en el momento en que desapareció el último símbolo, un estallido de luz cegadora llenó la habitación. La figura de Teresa apareció por última vez en el espejo, pero esta vez su expresión era de paz y gratitud. Poco a poco, su imagen se desvaneció y el espejo quedó en silencio. Los tres amigos, exhaustos pero aliviados, sintieron que habían hecho lo correcto, aunque el peligro persistía. Cuando se dieron vuelta para irse, Isabel vio una pequeña cruz dorada en el suelo. Isabel, recogiendo la cruz, quiz, es una señal de que Teresa ha encontrado la paz. El aire se hacía cada vez más pesado en la casa, y el eco del susurro que resonaba en la habitación seguía resonando en la mente de Isabel, Julián y Manuel. A pesar de la aparente calma que se había logrado tras la desaparición del último símbolo, una sensación de inquietud y peligro latente llenaba cada rincón. La cruz de oro en manos de Isabel parecía brillar con luz propia, como si tuviera vida y secretos que contar. Isabel, ¿qué significa eso? ¿Por qué ahora? Manuel, tal vez deberíamos investigar más sobre el pasado de la familia. Hay algo en esta casa que no nos ha sido revelado. Julián, lo que el mar que aquí esconde no quiere que descubramos. Pero no podemos volver ahora. Decididos a desenterrar los secretos de la casa, los tres amigos son llevados a la biblioteca, un lugar que se ha mantenido casi intacto a lo largo de los años. La madera de los estantes estaba cubierta de polvo y el aire estaba impregnado de olor a papel viejo y mohoso. Isabel empezó a buscar libros que pudieran ofrecer pistas sobre la historia de su familia, con la mirada fija en las vetas desgastadas de los tomos. Isabel, algo debe haber en Teresa o en Emiliano. Necesitamos entender lo que pasó. Manuel, apunta a eso, exclamó levantando un libro que parecía más antiguo que los anteriores. Es un diario familiar. Quizás contenga información sobre la promesa mencionada en el diario de Teresa. Isabel se acercó rápidamente, con la curiosidad brillando en sus ojos. Mientras Manuel cubría hoy las páginas amarillas, los tres se sentaron en una mesa, formando un círculo. La luz de la linterna proyectaba sombras inquietantes en las paredes y la atmósfera parecía cargada de secretos esperando ser revelados. El diario contenía historias sobre la familia de Isabel, así como relatos de oscuras promesas y pactos que resonaron a través de generaciones. En una de las páginas, una entrada resaltada. La familia siempre ha estado unida por la sangre. Cada generación debe hacer un sacrificio, una promesa, para mantener el equilibrio y proteger el legado. Pero la ambición de Emiliano acabó con ese pacto, y ahora la casa sufre las consecuencias. Isabel sintió un tambaleo atravesar su espada. ¿Qué tipo de sacrificio hiciste? ¿Era esa la razón por la que la casa estaba llena de sombras y presencias? Julián, al leer en voz alta,
notó la angustia en el rostro de Isabel. Julián, no puede ser. Esto es aterrador. ¿Tu familia está así ligada a esta casa? Isabel, no, mira. Nadie me habló de eso. Pero tengo que descubrir la verdad. Manuel, si hay un pacto, hay que buscar cómo romperlo. No podemos permitir que estas promesas nos detengan. Durante la lectura continua, dice que la última página contenía el relato de un sacrificio realizado por un joven miembro de la familia, destinado a apaciguar el espíritu que habita la casa. La historia narra cómo, en tiempos pasados, la familia perdió a un joven en un oscuro ritual, un sacrificio que se realizaba a los fantasmas. Isabel, entonces, ¿hay una historia sobre un sacrificio? Quizás eso explique las apariciones. Manuel, sí, pero también significa que tenemos que tener cuidado. Si alguien o algo está esperando un sacrificio, podríamos estar en grave peligro. La tensión crecía en el aire y la idea de que su familia estaba unida por un oscuro pacto de malestar. Isabel sintió un pinchazo en el corazón, los medios comenzaron a tomar determinación. Al finalizar el día, una fuerte instrucción resonó en la casa, como si hubieran cerrado una puerta de golpe. Los tres amigos se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. Isabel sintió que el ambiente se volvía más opresivo. Julián, ¿qué fue eso? Manuel, deberíamos salir de aquí. Isabel, no puedo irme sin descubrir la verdad. Debemos continuar. Con el corazón palpitante, Isabel llevó a sus amigas a explorar el pasillo que conectaba con la parte más oscura de la casa, lugar donde el eco de sus pasos resonaba como si el mismo suelo resistiera su avance. Al entrar al pasillo, una luz brilla desde una habitación hasta el final. Con cautela se acercaron y se dieron cuenta que la puerta estaba entreabierta. Isabel respiró hondo y abrió la puerta, dejando al descubierto una habitación cubierta de biombos y polvo, como si el tiempo estuviera concentrado. En el centro de la habitación había una antigua mesa ritual, rodeada de velas apagadas e inscripciones adicionales talladas en el suelo. En la pared, la imagen de una mujer joven con un vestido blanco, de rostro sereno, pero con una mirada que parecía anunciar el horror que había vivido. Isabel, esta debe ser la vivienda donde se realizan los rituales. Debes tener respuestas aquí. Julián, ¿pero qué tipo de ritual es? Lo que sucede en el diario es inquietante. Manuel, tal vez aquí podamos descubrir cómo podemos romper el pacto. Isabel se acercó a la mesa ritual, y al tocarla, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Visiones comenzaron a inundar su mente, imágenes de antiguas ceremonias donde su familia ofrecía sangre como parte del ritual. Las sombras bailan a su alrededor y los susurros resuenan como ecos silenciosos. Isabel, eso es horrible. Mi familia ha estado atrapada en este ciclo sanguíneo durante generaciones. Manuel, debemos hacer algo. No podemos permitir que esto continúe. Julián, ¿cómo rompemos el pacto? ¿Qué debemos hacer? De repente, las velas comenzaron a encenderse, creando una atmósfera de horror y fascinación. Isabel sintió una presencia en la habitación, una fuerza que impedía su determinación. El aire se convirtió en hielo y las sombras dejaron de cobrar vida, tomando formas confusas a su alrededor. Las luces parpadearon y una voz resonó desde la oscuridad. Voz, inhumana, ¿qué buscáis, mortales? ¿Pretendes destruir lo que estaba escrito con sangre? La promesa de sangre es eterna y quienes la rompan deben afrontar las consecuencias. El entorno se apoderó de los tres amigos cuando una figura oscura se materializó en el centro de la habitación, mirándolos con ojos vacíos y tranquilizadores. Isabel, a pesar del terror que sentía, decidió responder. Isabel, no estamos aquí para destruir, sino para liberar a mi familia de este ciclo. No permitiremos más sacrificios. Voz, libertad, ¿qué es caro? Cada acción tiene su consecuencia. La sangre exige más sangre. La figura oscura avanzó hacia ellos y las sombras se movieron como para atraparlos. Isabel sintió el peso de la historia de su familia sobre sus hermanos. Grabó en su mente las palabras del diario de Teresa sobre la familia y su legado, y cómo la ambición fue llevada a la ruina. Desesperada, Isabel se dirigió a sus amigos y gente valiente. Isabel, necesitamos unirnos. Debemos romper este ciclo de una vez por todas. Manuel, sí. Juntos podemos hacer esto. No tenemos miedo. Julián, estamos contigo, Isabel. Con el corazón latiendo con fuerza, los tres unieron sus manos formando un círculo. Isabel cerró los ojos y, grabando las palabras de su bisabuelo, comenzó a murmurar una nueva promesa, una que no requería sangre, pero que ella era libre. Isabel, prometemos romper las cadenas que nos atan. Teresa, si nos escuchamos, guíanos hacia la luz y libera tu espíritu. Mientras sus palabras resonaban, la figura oscura se retorció.
Las sombras desaparecieron y las velas brillaron. Isabel sintió una oleada de energía, como si estuviera respondiendo en casa. La voz habló y la sombra se disipó, dejando una transparencia. Isabel, Julián y Manuel cayeron al suelo, exhaustos pero aliviados. Habían desafiado a las sombras, pero la promesa de sangre aún persistía. Tras la melodía que aún resonaba en sus mentes, Isabel, Julián y Manuel decidieron explorar los pasillos de la casa. La atmósfera parecía diferente, más pesada, como si las paredes contuvieran el miedo y el dolor de quienes habían vivido allí. El aire estaba cargado de un misterio palpable y la luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras que danzaban a medida que pasaban vivas. Mientras caminaban, podían escuchar sugerencias atractivas de todos lados. Eran palabras ininteligibles, mezcladas con una suave risa que helaba la sangre. Julián, con la linterna en la mano, miraba a sus amigos con los ojos muy abiertos. Julián, ¿escuchan eso? No es solo el viento, hay algo más aquí. Manuel, tratando de mantener la calma, dijo: Manuel, tal vez sean solo ecos de la casa. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Isabel, sin embargo, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Cada paso parecía resonar en la oscuridad, como si las voces se intensificaran a medida que se acercaban a lo que los llamaba. Cuando llegaron a una puerta entreabierta, una sensación de déjà vu se apoderó de Isabel. Era como si hubiera estado allí antes, como si las voces la estuvieran llamando. Ella dudó, pero su curiosidad era más fuerte. Isabel, voy a ver qué hay adentro. Julián y Manuel intentaron impedirlo, pero la determinación de Isabel era inquebrantable. Abrió la puerta y entró, y pronto se encontró en una habitación pequeña, cubierta de polvo y telarañas. El lugar estaba lleno de muebles viejos y objetos olvidados, pero algo llamó su atención: un viejo tocadiscos, cubierto por una capa de polvo. Isabel, miren esto. ¿Quién tiene esto aquí? Mientras Isabel limpiaba los tocadiscos, una ola de nostalgia la invadió. Podía escuchar el sonido de una música suave, una canción que parecía resonar en su corazón. Pero las voces continuaron, mezclándose con la melodía, haciendo todo aún más inquietante. De repente, la mejoría no aumenta y los susurros se multiplican por los gritos. Voces: Isabel, ayúdanos, no estamos solos. El pánico se apoderó de Julián y Manuel, quienes entraron apresuradamente a la habitación. Manuel: Isabel, ¿por qué estás pasando? Isabel, paralizada, miró hacia atrás y notó que los objetos se movían lentamente, como si una fuerza invisible manipulara todo a su alrededor. Isabel: no sé, pero hay algo aquí. Las voces continuaron aumentando en intensidad y los tocadiscos comenzaron a girar rápidamente, emitiendo música estridente. Las sombras danzaban en las paredes y la atmósfera se volvía insoportable. Isabel cerró los ojos, intentando concentrarse en las voces. Isabel, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué deseas? Una figura nebulosa apareció ante ellos, un espectro con forma de mujer que flotaba, con el rostro cubierto por una niebla sombría. Espectro: Isabel, libéranos. Julián y Manuel intentaron retroceder, pero la puerta se cerró con fuerza tras ellos. El espectro comenzó a acercarse, sus ojos vacíos reflejaban una tristeza infinita. Manuel: esto es una locura, no podemos quedarnos aquí. La mujer espectral se acercó a Isabel y voces la rodearon pidiendo ayuda. Espectro, tú eres nuestra única esperanza. La sangre clama por justicia. Isabel sintió un impulso, una conexión con ese espíritu atormentado. Con valentía, dijo: Isabel, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? El espectro brilló tristemente y las voces sonrieron momentáneamente. Espectro, encuentra el diario. Allí está la verdad a la que nos aferramos. La figura comenzó a disiparse, pero antes de desaparecer por completo, susurró: Espectre, la verdad se esconde en las sombras. Tienes que desenterrarlo. Isabel, con el corazón acelerado, miró a sus amigas y se dio cuenta de que tenía una nueva misión por delante. Las voces en la oscuridad no eran solo ecos de lamentos, estaban llamados a descubrir un pasado olvidado, una verdad que sería especialmente revelada. Isabel, tenemos que encontrar este diario. Julián y Manuel asintieron, la determinación se apoderó de ellos. Sabían que su siguiente paso conduciría a una revelación que cambiaría todo. Con las palabras del espectro aún resonando en sus mentes, Isabel, Julián y Manuel abandonaron la habitación, decididos a encontrar el diario que podría revelar la verdad oculta detrás de los secretos de la casa. La tensión flotaba en el aire y cada paso que daban parecía resonar en el siniestro silencio que los rodeaba. Los pasillos estaban en sombras y la atmósfera tenía una pesadez casi palpable, como si la casa estuviera viva y consciente de tu presencia.
Manuel, ¿qué tipo de diario buscamos? ¿Dónde podrías estar? Dijo Manuel, con la voz temblorosa debido a la tensión del momento. Isabel, saludada por lo que acababa de descubrir, respondió con una mezcla de miedo y determinación. Isabel, el espectro dijo que era la clave. Quizás en el mismo lugar donde encontramos el espejo. Mientras caminaban de regreso por el pasillo, la luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras que hacían que valiera la pena moverse por su cuenta. Las paredes de la casa estaban cubiertas de fotografías antiguas y retratos polvorientos de personas que dejaban de mirarlos. Isabel sintió que cada rincón podía esconder algo más, algo que podría ayudarles a comprender la historia de Teresa. El ambiente se llenó de una ansiedad palpable y las voces que habían escuchado antes comenzaron a resurgir, como un eco lejano. Susurraron secretos, promesas de conocimiento pero también de peligro. La casa se estaba manifestando y cada paso parecía más cerca de un destino futuro. Julián, espera, ¿escuchas eso otra vez? Isabel se detuvo y se llevó la mano al corazón. Las voces parecían más intensas ahora, casi como si la estuvieran llamando. Isabel, sí, está más cerca. Quiero que lo sigas. Al seguir las sugerencias, se encontraron frente a una puerta vieja, cubierta de polvo y llena de señales del tiempo. El mango estaba frío al tacto e Isabel vaciló antes de empujarlo. Pero es necesario descubrir la verdad por impulso. Tan pronto como se abrió la puerta, una brisa fría los envolvió, trayendo un olor a humedad y madera envejecida. Dentro de la habitación encontré estantes llenos de libros polvorientos y objetos viejos. La luz de la linterna iluminó un espacio lleno de misterios, con mesas cubiertas de papeles y fotografías descoloridas. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, guardando secretos en cada elemento. Manuel, aquí debería estar el diario, miren todas estas cosas. Isabel comenzó a examinar los libros, pasando las páginas con atención. El sonido del papel viejo raspando la llenó de nostalgia. De repente, algo llamó su atención, un libro encuadernado en piel con una cruz dorada en la portada. Isabel, aquí está. Creo que es el diario. Al abrir el diario, Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las páginas contenían notas y dibujos, pero lo que más le llamó la atención fue un apartado que hablaba de un sacrificio necesario para liberar las almas atrapadas en la casa. Lo leyó en voz alta, con la voz temblando de emoción. Isabel, escuchen, habla de un sacrificio que hay que hacer para liberar a Teresa y a los demás. Julián, con el corazón acelerado, leyó en voz alta. Julián, para romper la maldición, uno de los vivos debe ofrecer su propia vida. Solo entonces las almas encontrarán la paz. Manuel, ¿qué significa eso? Alguno de nosotros tiene que morir. El peso de las palabras flotaba en el aire. El miedo se apoderó del ambiente, e Isabel sintió la presión en las palabras que tenían ante ellos. Las voces se hicieron más fuertes, pidiendo liberación, pero ahora había una nueva urgencia, el sacrificio. Las voces de Teresa empezaron a destacar entre las demás, pidiendo ayuda. Isabel sintió una necesidad incontrolable de comprender más. Isabel, Teresa, ¿estás ahí? ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta fue una sugerencia amable pero poderosa. Teresa, el sacrificio no es solo una vida. Es la valencia de afrontar el miedo, la oscuridad. Deben decidió quién compite para llevar la carga. Los tres amigos se miraron, la gravedad de la situación se hizo evidente. Se enfrentaron a una elección imposible. Isabel, no podemos permitir que estas almas queden atrapadas. Debemos encontrar una manera de hacerlo sin perder a ninguno de nosotros. Manuel, ¿pero y si es la única manera de liberar a Teresa y a los demás? Necesitamos pensar en esto seriamente. La habitación quedó en silencio, solo las voces resonaban en sus mentes. La presión de la decisión comenzó a aumentar y todos empezaron a reflexionar sobre lo que querían hacer. Isabel sabía que la situación era crítica y que cualquier vacilación podría significar instrucciones para las almas atrapadas. Con el corazón apesadumbrado, decidieron realizar un ritual que podría liberar las almas sin que una de ellas tuviera que morir. Isabel comenzó a preparar el espacio, dibujando símbolos en el suelo con tiza y colocando velas a su alrededor. Isabel, necesitamos crear un círculo de protección. Las almas necesitan saber que estamos aquí para ayudar. A medida que se encendieron las velas, la atmósfera se volvió más espesa. Las voces evolucionaron para responder, llorando de alegría y dolor. La conexión con las almas se intensificó y el peso de la elección se volvió insoportable. Isabel, libérense, estamos aquí para ayudarte. De repente, las voces comenzaron a unirse en un solo coro, pidiendo libertad. La presión se intensificó e Isabel se da cuenta de que la verdadera esencia del sacrificio no era una vida, sino la voluntad de enfrentar juntos la oscuridad.
Isabel, en el apogeo del ritual, sintió que la casa comenzaba a transformarse. Las paredes parecieron vibrar y una suave luz emanó del centro del círculo que se había formado. Los rostros de los amigos estaban brillantes, reflejando una determinación que no se había tomado antes. Julián, es increíble. La casa está respondiendo a nuestras palabras. Pero las voces de Teresa también tenían un tono de urgencia, e Isabel supo que debían darse prisa. Teresa, la oscuridad se acerca. Deben hacerlo rápido. El sacrificio del amor es la única manera de romper la maldición. Isabel miró a Julián y Manuel a los ojos. Su unión era más fuerte que cualquier miedo que pudiera sentir. Isabel, estamos juntos en esto. No podemos dejar que el miedo nos separe. Nuestro amor y amistad son los que nos mantendrán fuertes. Los tres se acercaron, la energía a su alrededor se intensificó a medida que la luz crecía. Isabel empezó a cantar una nueva canción, una que hablaba de amor y esperanza. De sus labios brotaban palabras, comunicaciones de emoción y sinceridad. Isabel, por favor, almas perdidas, dejad que vuestro amor nos guíe. La voz de Teresa se junta en un clamor, mezclándose con las otras voces. Fue un llamado a la libertad, un deseo de paz que resonó por toda la casa. Isabel miró a Julián y Manuel, cada uno con expresión de determinación. Julián, si vamos a hacer esto, debemos actuar juntos. No podemos permitir que la casa nos divida. Manuel, estoy listo. No dejemos que el miedo gane. A medida que avanzaba el ritual, las velas que rodeaban a Isabel brillaban intensamente y la energía no parecía electrificada. Las almas, más presentes que nunca, respondieron a su llamado. El ambiente se cargó de miedo y esperanza, y las voces se hicieron más audibles. Isabel, sentí eso. Nuestras almas están con nosotros. Julián, sí, es como si estuvieras aquí. Isabel miró a sus amigas y descubrió que no estaban solas. La fuerza de la amistad iluminó la oscuridad. Una figura de Teresa apareció. Teresa, gracias. Tu amor abrió la puerta. Ahora tienes que decidir cómo poner fin a esto. El ambiente en la casa era compartido, como si el aire estuviera a punto de romperse con la tensión acumulada. Isabel, Julián y Manuel se encontraban alrededor del improvisado altar, con las velas aún temblando a un ritmo frenético. La presencia de Teresa los rodeó, casi palpable, y la urgencia de sus palabras resonó en sus mentes. Isabel, Teresa, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos liberarnos? Teresa miró profundamente a Isabel a los ojos, y en su expresión había una mezcla de agradecimiento y tristeza. Teresa, debes soltar el vínculo que me tiene en este lugar. Para ello, debes unir tus energías y dejar constancia del amor que sientes en la vida. La luz siempre vencerá a la oscuridad. Julián y Manuel intercambiaron miradas comprensivas. La fuerza del amor y la amistad siempre había sido la clave para afrontar lo desconocido. Con eso en mente, Isabel respiró hondo y comenzó a recitar las palabras que encontró en el diario. Con cada sílaba, las velas brillaban más, iluminando el espacio y revelando sombras danzantes en las paredes. El corazón de Isabel latía más rápido mientras continuaba convocando almas perdidas. A su alrededor, las voces de las almas resonaban, mezclándose en un suave canto, como un coro celestial. Isabel, almas que habitan esta casa, escuchen nuestra súplica. Estamos aquí para ofrecer luz y liberación. Unimos nuestras energías para romper las cadenas que los mantienen cautivos. Las paredes de la casa simplemente latían de vida y la temperatura empezó a subir. Manuel se sintió más fuerte, como si un calor desconocido invadiera su cuerpo. Regresó con sus amigos. Manuel, sigan, no podemos parar ahora. Mientras las palabras de Isabel resonaban, la figura de Teresa comenzó a materializarse más claramente, sus ojos brillaban con esperanza. Teresa, sí, recuerda, el amor es lo que es para nosotros. Manténgase conectado y concéntrese en lo que realmente importa. Julián, con el corazón latiéndole en el pecho, se dio la mano con sus amigos. La energía fluyó entre ellos y la luz de las velas se intensificó hasta un punto cegador. Julián, estamos contigo, Teresa. No estamos solos. Las voces de las almas se hicieron más distintas, una melodía de esperanzas y sueños perdidos, vibrando en el aire. La fuerza colectiva comenzó a manifestarse, creando una esfera luminosa a su alrededor. Isabel sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran pura emoción. Sin embargo, a medida que la luz crecía, una sombra oscura comenzó a formarse en un rincón de la habitación. La presencia maligna en la casa no estaba dispuesta a soltar a sus víctimas tan fácilmente. La sombra se convirtió en una figura, una masa de oscuridad palpitante que parecía alimentarse del miedo. Sombra, no puedes llevarme.
Esta es mi casa y aquí no tienes poder. El miedo amenazó con engullir a Isabel, pero la determinación en su corazón creció. Recordando las palabras de Teresa, resume: Isabel, el amor te conquistará, no te tememos. Las palabras se convirtieron en un grito colectivo y la luz a su alrededor explotó en una poderosa radiación. La sombra vaciló, la figura de Teresa comenzó a expandirse, haciéndose más fuerte. Teresa, no temas, soy yo quien debe sacrificarse por nosotros. Recuerda tu amor, recupera tu conexión. Isabel quedó paralizada. Su corazón se rompió cuando se dio cuenta de que Teresa estaba dispuesta a sacrificarse para que todos pudieran ser liberados. Isabel, no, Teresa, no puedo hacer esto. Teresa, es la única manera. Prométeme que nunca olvidarás el amor que compartimos. En ese momento, la sombra avanzó, pero Isabel y sus amigas se mantuvieron firmes, entrelazando sus manos y uniendo sus energías. Con un último suspiro, Teresa se lanzó hacia la sombra y la luz que emanaba de ella se intensificó. La casa tembló y un rugido ensordecedor resonó por los pasillos. La sombra habló con desesperación cuando la luz se la tragó y finalmente la disipó. Isabel, lo hicimos, lo logramos. La casa explotó en un resplandor cegador y luego, un profundo silencio envolvió el espacio. La presión en el aire era constante y un viento suave comenzó a soplar, levantando el peso que hacía mucho tiempo se había asentado allí. Los tres amigos, exhaustos pero aliviados, se dejaron caer al suelo, sintiendo el calor del amor que aún los unía. La presencia de Teresa, ahora libre, pareció envolverlos en un abrazo de bienvenida. Manuel, estamos a salvo, estamos juntos. Isabel le agradece, con las lágrimas ahora secas en su rostro. Sabía que a pesar de que la pelea ocurrió, el recuerdo de Teresa viviría para siempre en sus corazones. El amor fue la luz verdadera que iluminó el camino. Pero mientras recuperaban el aliento, una suave melodía comenzó a fluir desde la habitación, una canción olvidada que parecía venir del pasado. Isabel miró a sus amigas, consciente de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Isabel, ¿qué hemos hecho? Esto no ha terminado. El silencio en la casa era casi ensordecedor, roto solo por el sonido del viento que susurraba entre los árboles del bosque. Isabel, Julián y Manuel estaban sentados en el suelo de la habitación, recuperando el aliento tras una intensa experiencia vivida. La luz que los rodeaba se había disipado, pero la sensación de libertad aún flotaba en el aire, como un dulce perfume que traía promesas de paz. Isabel miró a su alrededor, tratando de asimilar la magnitud de lo sucedido. La casa, que alguna vez había sido un lugar de dolor y desesperación, ahora se sentía más ligera, como si las cadenas invisibles que la unían al pasado finalmente se hubieran roto. Sin embargo, una sombra de preocupación pasó por su corazón. Algo todavía estaba sin resolver. Julián, ¿crees que realmente somos salvos? ¿Qué nos afectó de alguna manera? Manuel, no lo sé, pero siento que Teresa nos dejó un legado. Ella era fuerte. Si estamos juntos, podemos enfrentarlo. Isabel asintió, pero sintió que el eco de la casa aún guardaba secretos. Su mirada se detuvo en un rincón de la habitación donde la luz de las velas aún parpadeaba, como invitándolos a explorar más. Con una mezcla de vacilación y determinación, Isabel se declaró y caminó hacia la zona donde estaba el diario de Teresa. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en todo lo que había aprendido, pero lo que la intrigaba era la sensación persistente de que la casa todavía tenía algo que decir. Se arrodilló y empezó a recoger el polvo del suelo, buscando cualquier rastro del pasado. Isabel, siento que aquí hay algo más. Algo que no nos ha sido descubierto. Mientras el polvo se acumulaba en sus manos, apareció una pequeña y antigua caja de madera cubierta de telarañas. Lo abrió con cuidado, revelando cartas amarillentas y efectos personales que habían heredado de Teresa y su familia. Cada elemento parecía transmitir una historia, un fragmento de una vida que alguna vez estuvo llena de amor y esperanza, pero que había sido trágicamente truncada. Manuel, ¿qué es eso, Isabel? Isabel, cartas. Parece que Teresa guardó todos los momentos importantes de su vida. Podemos entender más sobre ella y tal vez descubrir por qué la casa todavía resuena con su presencia. Las cartas estaban fechadas hace muchos años y, cuando Isabel comenzó a leerlas en voz alta, los recuerdos de Teresa comenzaron a desarrollarse como una película en sus mentes. Hubo historias de amor, sueños rotos y una batalla constante contra la oscuridad que se acercaba. Isabel, escucha esto. Hoy, el amor de mi vida me prometió que juntos enfrentaríamos cualquier oscuridad. Pero siento que algo se acerca, algo que quiere separarnos. Las palabras de Teresa resonaron en las paredes de la casa y pasó una brisa fría, como si la casa misma estuviera escuchando y respondiendo. Julián, parece que Teresa no solo estaba luchando contra la oscuridad,
Ella estaba tratando de proteger algo más grande. Manuel. Su amor era tan fuerte que parecía trascender el tiempo y el espacio. Necesitamos honrar eso. Mientras Elizabeth continuaba leyendo, las voces de las almas que alguna vez habitaron la casa encontraron nuevamente su eco, pero esta vez eran diferentes, eran suaves y reconfortantes, como un coro de ángeles reunidos para celebrar la liberación de Teresa. Isabel, Teresa, ya llegamos. Podemos sentir tu presencia. Usted no está solo. La luz comenzó a brillar nuevamente y una imagen de Teresa comenzó a manifestarse ante ellos, no como la figura inquietante que habían encontrado antes, sino como una mujer llena de vida y amor. Ella lo acogió con agrado y la calidez de su presencia envolvió a sus amigos como un abrazo de bienvenida. Teresa, gracias amigos. Gracias por liberarme. Pero mi historia no termina aquí. El eco de lo vivido continúa en cada uno de ustedes. La figura de Teresa señaló los objetos que estaban esparcidos por el suelo. Teresa, estos son los ecos de nuestras vidas. El amor que nos tenemos es eterno. Debes recordar y compartir esto con el mundo. La oscuridad puede tentar, pero el amor siempre encontrará la manera de triunfar. Con lágrimas en los ojos, Isabel, Julián y Manuel comprendieron que su camino apenas comenzaba. Deberían llevar el mensaje de Teresa y de las almas liberadas. El amor era una fuerza poderosa y su misión era compartir esa verdad con todos los que se cruzaban en su camino. Isabel, lo prometemos, Teresa. Nos aseguraremos de que su historia nunca sea olvidada. Manuel, la luz del amor será nuestra guía. La imagen de Teresa comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, hizo un gesto de agradecimiento y desapareció, dejando tras de sí una sensación de paz que llenó el salón. Cuando la casa pareció finalmente calmarse, los tres amigos se levantaron, sintiéndose renovados. El peso que alguna vez pareció tan opresivo fue reemplazado por una ligereza indescriptible. La casa, ahora silenciosa, estaba libre de las sombras que una vez la habían atormentado. Julián, salgamos de aquí. Es hora de contar la historia de Teresa. Salieron de casa juntos, uno al lado del otro, listos para afrontar lo que les deparaba el futuro. El bosque los rodeó y la luz del sol se filtró a través de los árboles, creando una escena de esperanza y renacimiento. Mientras caminaban, cada paso que daban se sentía más ligero, como si la libertad de Teresa resonara en cada uno de ellos. Isabel miró hacia atrás por última vez y vio la casa ahora radiante a la luz del día. La presencia de Teresa, aunque no visible, todavía se sentía, y sabía que el amor y las historias nunca mueren. Isabel, esto es solo el comienzo, ¿no? Manuel, sí, el eco de Teresa vivirá en nosotros. Con eso, los amigos siguieron adelante, listos para escribir su propia historia, una historia que resuena durante generaciones, llena de amor, amistad y la luz que siempre vencerá la oscuridad. Espero que hayas disfrutado de esta historia llena de misterios y aventuras. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Y por supuesto, dale me gusta y sigue el canal de Palabras en Susurro para recibir notificaciones de próximos videos y seguir explorando nuevas historias con nosotros. ¡Hasta la próxima!